Mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, cuando algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad, cortaron ramas de palmera y salieron a encontrarlo, gritando: «Sálvanos, Dios nuestro! Bendito el que viene de parte de Dios, bendito sea el Rey de Israel». Jesús, por su parte, se montó en un burrito que encontró en el camino. Así cumplió con lo que anunciaba la Biblia: «No tengan miedo, habitantes de Jerusalén, ya viene su rey. Viene montado en un pollino». Bendiciones, mis amados. En esta mañana te damos la más cordial bienvenida una vez más aquí en Rema en Casa, este espacio que Dios nos permite para poder llegar a tu casa, a tu vida, con una palabra viva, una palabra que confiamos trae dirección a tu vida en medio de estos tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo. Pero en esta mañana confiamos que Dios ha de ministrarte. Estamos aquí los pastores Manuel, Maribel Cancel, de Rema Ministry del Tona, y en esta mañana hoy nos detenemos, como muchos lugares, como en muchas otras congregaciones, en el umbral de lo que conocemos como el inicio de la Semana Santa. Pero no abordaremos en esta mañana con un simple mensaje. Simplemente queremos traer una palabra de manera que pueda llevar o impartir principios eternos que transformen radicalmente nuestra realidad. Porque esta temporada no es solo un recuerdo, como muchos lo hacen simplemente por costumbre, por cultura, pero la realidad es que el mapa de nuestra vida no es solo un relato de lo que Jesús vivió, sino una revelación de lo que nosotros como seres humanos necesitamos en nuestro transitar, para de esa forma caminar en propósito y en plenitud, entendiendo que que una semana como esta nos permite conmemorar, nos permite recordar y entender que toda lógica del mundo no tiene o pierde su fuerza cuando descubrimos que Jesús no fue una víctima del sistema, que Jesús fue voluntariamente a la cruz, porque la vida no fue que lo golpeó, sino que Jesús decidió obedecer lo que el Padre o el diseño del Padre. Así que en esta mañana te bendecimos, los pastores Manuel y Maribel Cancel. En esta mañana te damos la más cordial bienvenida, así que dejo a mi esposo para que igualmente te salude. Como dijera mi esposa en la versión bíblica, o la porción bíblica que leyera, esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no fue un desfile de poder, sino la revelación del corazón de Jesús. Él eligió un burro y no un caballo de guerra. Es por eso que la humildad es lo que él poseía y lo que cargaba. Él eligió la humildad y no la ostentación. Pero qué lindo es cuando sabemos que esa humildad nos imparte, y en la entrada él sabía que iba a transcurrir otro tiempo, que ese mismo camino lo llevaría. Perdónanos, nuevamente estamos iniciando
mi esposo, ¿verdad?, se quedó hablando. Nuevamente estamos aquí, una vez más, aquí celebrando el inicio de lo que conocemos como la Semana Mayor. Así que nuevamente te damos la más cordial bienvenida. En esta mañana nosotros queremos hablar bajo un tema que parece como un poco descabellado. No es la intención jamás de faltarle respeto, porque entendemos que muchos sabemos que Jesús entró a la ciudad en Jerusalén montado en un pollino. Y ese pollino no es que representa al ser humano, pero podemos sacar un principio espiritual para aplicarlo a nuestra vida, por lo que ese pollino representa. Por eso el tema en esta mañana que vamos a estar hablando es elegidos para cargar al rey. Esto surge, ¿verdad?, como una manera de concientizar al creyente del propósito de Dios para nuestra vida, porque realmente muchas veces nos olvidamos la razón por la cual estamos de pie, la razón por la cual hemos sido atraídos a Jesús. Y lo cierto es que nosotros somos colaboradores para expandir el reino de Dios, para llevar el evangelio de Jesucristo. Al fin y al cabo, esa fue la encomienda dada por Jesús a sus discípulos, que nosotros fuéramos y lleváramos este evangelio a toda criatura, de manera que el que no conoce a Jesús reciba vida eterna. Por eso en esta mañana, a través de esta enseñanza, como decíamos al inicio, nuestra intención es traer principios bíblicos de este poderoso pasaje o enseñanza que la Escritura nos da en el momento en que Jesús decide o toma la oportunidad para llegar a Jerusalén en ese tiempo cuando se acercaba la Pascua. No sé si quieres añadir algo. Es la manera sencilla y bonita de que Jesús se entrega por un pueblo. De la manera que introduce su vida a lo que le ha dicho sí a entregar su vida por la redención de cada uno de nosotros. Hoy se celebra la Pascua. En muchos lugares y en casi todos no analizan el compromiso que hizo Jesús correctamente. Muchas veces tenemos que enfatizar nuevamente que Dios entregó su vida por cada uno de nosotros, porque pasamos desapercibidos con el tiempo y hay que volverlo a enfatizar. Él entregó la vida por ti y por mí. Por eso estamos en este momento. Sí, mi amor. Por eso hablábamos que en esta temporada la intención no es solo recordar, sino que entendamos el mapa de nuestra vida, que no solo encierra el relato de Jesús, eso es importante, eso es relevante, por Él estamos de pie, sino que también tengamos esa revelación de lo que necesitas transitar para que podamos caminar en plenitud. Y esto lo digo porque muchas veces hay gente que ama a Dios y tiene la mejor intención, pero tan pronto llega a Jerusalén, piensa que simplemente esto se va a tratar de una euforia donde todos van a recibir lo que portamos, lo que cargamos. Pero la realidad es que también hay otra cara, donde muchos que puedan recibir o aparentemente recibir, en un momento dado, también te vas a encontrar con la frustración de la traición, del rechazo y de cuantas otras cosas más. Y es ahí donde se puede perder fácilmente el norte y disertar del evangelio, dice, apartarse del camino del Señor, entregar los guantes. Pero lo importante es que podamos entender que esta semana es un tiempo para romper toda lógica y descubrir que Jesús no fue tampoco una víctima del sistema, porque fue voluntario del reino. Él no llegó a la cruz porque la vida lo golpeó, sino porque decidió, escucha esta palabra, Él decidió obedecer hasta el fin, convirtiendo cada traición, convirtiendo el rechazo, el abandono y hasta el silencio de Dios
en los escalones de su promoción, si podemos decirlo así. Y sin embargo, para alcanzar esa victoria, nosotros tenemos que aprender a caminar. Aun cuando el horizonte puede tornarse oscuro, nublarse. Y precisamente quiero, antes de entrar, traerte una anécdota que quizás parezca como que un poquito descabellada o que no pueda conectar, pero quiero que atiendas. La historia cuenta que, y esta es una historia verídica, que en una ocasión, un 4 de julio del 1952, hubo una nadadora conocida como Florence Chadwick. Esta mujer se rindió, escucha bien, a menos de 1 kilómetro de su meta. Se rindió no porque estaba cansada, se rindió porque la neblina que en ese momento había le impedía ver la costa. Y desafortunadamente muchas veces así nos sucede a menudo. La niebla de la frustración o la injusticia nos ciega y nos tienta a detenernos a mitad del camino, como te decía, unos segundos o unos instantes. Pero la historia no celebra a los que empezaron con fe, escucha, sino a los que perseveran hasta el final. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Él nos advirtió y nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Por eso hoy quiero hablarte de algo que arde en mi espíritu, para que así podamos llegar a la resurrección, que entiendas que hay que emprender o hay que aprender algo de la entrada triunfal al proceso. Porque no podemos enfocarnos o entender que todo el mundo recibirá lo que tú portas. No puedes entrar a Jerusalén con una expectativa equivocada. Porque muchas de los problemas que muchas veces surgen en nosotros, llamadas frustraciones, precisamente son las motivaciones o ¿cómo se dice? Las expectativas irreales. Pero existe una entrada que parece gloriosa, que conduce directo a una prueba de fuego, donde nuestra paciencia es lo único que nos podrá ayudar a ganar nuestras almas. Esta verdad se manifiesta con claridad en Jerusalén. Porque la realidad es que mientras la ciudad se agitaba con gritos de euforia, hosana, la multitud, por otro lado, también sacudía palmas buscando un libertador político que expulsara al gobierno romano y que restaurara un trono terrenal. El cielo observaba un detalle que casi todos podemos decir que en ese momento pasaron por alto. El rey del universo no entró en Jerusalén en un corcel de guerra. Entró en un cargado o cargando un animal que ni siquiera era de él. Era un animal prestado, un pollino, dice la escritura. Que minutos antes ese pollino se encontraba en un lugar atado de una de las aldeas cercanas, Betfagé, lo vamos a mencionar más adelante. Jesús eligió eligió un pollino que minutos antes estaba, como te decía, atado, porque Él eligió la humildad y la profecía por encima de todo, que tenía que cumplirse, aunque no cumpliera las expectativas, como te estoy diciendo.
Eligió ser visto, aún sabiendo que muchos, a pesar de lo que lo aplaudirían por un momento, lo harían también por razones equivocadas. Y a veces nos encontramos nosotros de esa misma forma, muy contentos porque nos están halagando, porque nos deslumbran con palabras que a veces ignoramos, mi amor, que también tienen razones equivocadas. Porque hay gente que puede estar mirando en nosotros como la respuesta a sus necesidades personales. Pero no ven a Dios a través de uno. A través de uno, lo que Él está haciendo para sus vidas. Y en medio de ese contraste, radica nuestro llamado actual. Antes de que Jerusalén viera rey, el rey tuvo que encontrar a alguien. Tuvo que encontrar algo que estuviera dispuesto a llevarlo. Y nosotros no podemos perder esa perspectiva de que precisamente el Jesús decidir en un momento dado venir a la tierra, hacerse humano, no era porque Él estaba buscando ser glorificado en sí mismo, sino que Él buscaba la gloria del Padre. Buscaba cumplir el propósito y el diseño del Padre, que era alcanzar y rescatar lo que se había perdido. Nosotros no podemos ver la vida cristiana con una perspectiva equivocada, porque muchas veces estamos buscando los propios beneficios. Estamos enfocados en la inmediatez, pero nos estamos olvidando, primeramente, del propósito eterno de Dios y segundo, la eternidad. Y esta es una mañana para nosotros entender que eso es lo que Dios está buscando. No personas perfectas que sean la idea de lo que otros tienen. Él está buscando personas. Por eso el tema en esta mañana, vuelvo y te lo repito, elegidos para cargar al Rey. Tú y yo hemos sido elegidos desde la eternidad para cargar al Rey. Y al igual que podemos decir que ese pollino que fue desatado de su estancamiento. Y que como aquel hombre que también menciona la Escritura, que fue una de las señales en el momento de buscar el lugar donde celebrarían la Pascua con sus discípulos, que Jesús le dice, busquen al hombre que carga un cántaro de agua. Algo inusual. Un hombre. Algo inusual. Pero lo que te quiero decir con esto es que Dios siempre va a irrumpir en lo cotidiano de tu vida para plasmar en ti un destino eterno, un propósito eterno. No se trata de fuerzas, no se trata de linaje, no se trata de títulos, se trata de disponibilidad. Amén. Porque como esta mujer de la que te he hablado, como esta mujer que experimentó esa niebla, que le impidió llegar a la meta, escucha, en medio de tu propia niebla y de tus procesos de entrega, hoy Dios te dice que has sido apartado para que su presencia repose sobre ti. Por eso en esta mañana, amén, la invitación es a que te prepares, porque hay gente en esta mañana que quizás no conoce a Jesús, pero le llegó la oportunidad, y si aún lo conoces y estás estancado,
Hoy es el día, hoy es la oportunidad para que seas desatado de tu comodidad, para cargar la gloria del Rey en medio de tu lugar de trabajo, de tu familia, de tu ciudad. Florence falló porque la niebla le robó la visión de la costa. Pero vengo a decirte en esta mañana que en el reino la niebla más peligrosa no es la que rodea tu entorno, sino la que rodea tu alma, la que rodea tu mente, la niebla del orgullo, de la vanagloria. Amén. Y el deseo también, en algunos casos, del protagonismo. Por eso cuando Jesús envía a sus discípulos, comienza enviándolos primero a la aldea de Betfagé. Escucha, dándole una instrucción, mi amor, que rompe también toda lógica. Es que cuando Dios entra, cuando Jesús irrumpe tu vida, parece no tener lógica. Parece no tener lógica lo que pueda estar haciendo. Pero escuchan, les da una instrucción. Y con estas palabras les dice en Mateo 21:2, y hallaréis un asna atada. Asna se refiere al adulto, a la mamá. Y desatadlos y traédmelos. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Porque aquí estamos viendo el primer gran principio de esta ruta hacia Jerusalén. Porque es que nadie, mi amor, puede cargar al rey si todavía está atado a su propio a su propio yo, perdón. Así que en esta mañana Dios quiere desatarnos de nuestro propio